Muy bien, bueno, nada, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. La intención es básicamente compartirles algunas intuiciones que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y de estos estudios. Entre esas intuiciones hemos llegado como al asunto de la física, de la mitología, y ha sido muy difícil que no encontremos unas ideas, unos puntos de conexión análogos ahí. Lo cual a mí me parece muy importante, muy interesante, porque me parece que plantea una hipótesis sobre un mundo unificado, lo que los antiguos llamaban el unus mundus. Eh, y que es, digamos, la posibilidad de, en un mundo tan fragmentado de disciplinas, de conocimientos, de saberes, podernos acercar nuevamente a la posibilidad de conectar esos saberes, de conectar esos mundos. Hay un libro de Sonu Shamdasani que fue publicado recientemente en castellano por Atalanta, que se llama Jung o la creación de la psicología moderna, en la que Shamdasani nos habla de esos intentos, ese deseo tan grande de Jung que siempre lo acompañó por crear una red de saberes, una red de sabios. Él participó, de hecho, en la escuela de Eranos, en los encuentros de Eranos, donde se encontraba gente de muchísimas disciplinas diferentes a tratar un tema en común. Pero Shamdasani va más allá y nos cuenta cómo Jung tuvo una intención siempre presente, muy presente, de, 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 de hacer esta unión, este acercamiento entre diferentes perspectivas de la realidad. Lo que les voy a presentar es, digamos, una perspectiva que apunta un poco a eso mismo, que apunta a ese deseo de continuar integrando un poco. Eh, no he cambiado el orden. Me he dado cuenta que en el texto que escribí, la ponencia, el orden de los temas es diferente. Así que primero voy a entrar por el tema de la llegada del ser humano, de la conciencia humana, la percepción de una religión politeísta. Luego voy a hablar un poco del modelo junguiano de la psique y finalmente a las conjeturas de la física cuántica. Eh, las llamo conjeturas porque son eso, ¿no? Como digo en el texto, la física también hace una serie de hipótesis basada en algunos digamos, descubrimientos y algunos cálculos, digamos, matemáticos, ¿no? Incluso algunas predicciones que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. Las matemáticas son fascinantes en eso. Y son conjeturas que no van más allá de las de los mismos físicos. Es decir, yo no voy a tocar ni con las conjeturas que luego algunos psicólogos, algunos, eh, eh, bueno, algunas personas que hacen unos planteamientos desde la medicina, desde otros campos, basados en la física cuántica. No me voy a salir del campo de lo que los físicos mismos han elucubrado con sus hallazgos. Bueno, comentamos al final, por supuesto, es que estamos en un hallazgo reciente, ¿no? Recuerdan, salió la noticia, la NASA ha descubierto un nuevo universo. Eh, y luego hablé con mi amigo que tengo un asesor que lo menciona en el texto, un asesor físico, un doctor en física cuántica, y yo le consulto y yo le digo, oye, ¿qué es esto? Esto me parece un poco exagerado, la NASA. Y él me dice, no, hay que investigar un poco qué fue la cosa. En todo caso, los físicos sí hemos estado tratando con esto, con con esta idea, desde hace rato, hace muchísimos años, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que vieron o qué fue lo que encontraron.
me fui a investigar y no fue la NASA. O sea, hay un personaje de la NASA que utilizó un hallazgo, un descubrimiento que se hizo en la Antártica y eh, postuló que probablemente esas partículas que estaban apareciendo, que estaban surgiendo del fondo del centro de la Tierra, pareciera hacia el espacio, podrían provenir de otro universo. Pero, como dijo otro físico recientemente, eso es un 1% un 1% de las explicaciones. Es decir, hay un 99% de explicaciones físicas diferentes para eso. Pero a mí no me interesa saber cuál es la verdadera, ¿no? Si hay otros universos. En eso me parezco un poquito, mi respuesta se parecería un poquito a la de Jung cuando le preguntaban por Dios y la existencia de Dios. ¿Qué decía Jung? No, es que yo no trato sobre la existencia de Dios. Yo trato sobre la idea psicológica, la imagen arquetípica de Dios. Entonces un poco van a ver, espero poder explicarme de qué manera me estoy acercando a estas ideas de la física, ¿no? Y además con un total respeto por los físicos, eh, porque bueno, es un campo que no domino y además es un campo excelente de trabajo que, digamos, me parece muy peligroso que nosotros empecemos a sacar unas conclusiones de las que ni siquiera somos capaces de sostener o de explicar completamente. Entonces, primero, el politeísmo. En el principio del desarrollo de la conciencia apareció la magia, luego vino la religión. Este es un acuerdo al que han llegado, digamos, como los antropólogos y los estudiosos de las religiones comparadas. Tomando como referencia autores como George Frazer y Aaron Neumann, podemos colegir que en el principio de su desarrollo la conciencia apenas si tuvo idea de su individualidad y autonomía. Por lo tanto, esa conciencia, que Neumann denomina urobórica, poseía una incipiente capacidad diferenciadora. Lo que nos hacía seres con la naturaleza y en la naturaleza, en igualdad de condiciones con los elementos y manifestaciones que la constituyen. En palabras de Frazer, al principio la conciencia era un estado en el que el mundo era considerado como una gran democracia. Todos estábamos al mismo nivel de animales, plantas, etc. Para Neumann, un estado de cosas en las que el yo pertenece a la Gran Madre. El yo pertenece a la Gran Madre, que en ese momento está representada en la naturaleza. Un arquetipo representado en la imagen de la naturaleza. Es en ese mundo en el que surgen los magos, personas capaces de comprender la forma como la naturaleza funciona y las estrategias para hacer que el sujeto humano armonice o encaje con esas leyes. Esa es la función del mago, ¿sí? Buscar cómo encajar, cómo hacer que los humanos podamos encajar en la naturaleza. El mago, al conocer y reconocer el funcionamiento natural, los ciclos, va desarrollando ceremonias y conjuros mediante el uso de objetos que se consideran unidos espiritualmente a su portador, para conseguir que las entidades que habitan en la naturaleza sean constreñidas y coaccionadas por el poder a él adscrito. En el mundo del mago, los agentes espirituales de la naturaleza, lo que para ese entonces serían las divinidades, pueden llegar a ser sometidos a su poder. Pero no porque él sea superior a los elementos de la naturaleza, sino porque los conoce y sabe cómo manipular sus deseos, los deseos de ellos. Las leyes de la naturaleza se encuentran entonces personificadas y pueden ser sometidas o seducidas según esas características personales. El mago está en una relación armónica, en un estado de negociación, de diálogo, puede hablar, puede escuchar a los elementales, a estas personificaciones, a estos espíritus naturales, y entonces el mago
entra en relación con esa naturaleza y tiene un intento de armonizar con ella. Ahora, olviden por favor el asunto de si ustedes creen o no creen en la magia. Esto no es de creencia. Aquí estoy involucrando la necesidad que tenemos al escuchar estas ideas de ubicarnos en ese lugar, ¿sí? En vivir, en intentar ponernos en el lugar de personas que están en ese nivel de conciencia. Nuestro conocimiento del desarrollo de la conciencia nos dice también que paulatinamente este estado simbiótico con la naturaleza, urobórico, se rompió y que la individualidad comenzó a separarse de ese estado de participación mística. Así llamaba Jung a ese estado originario de participación, de unión, de vinculación con la naturaleza en general, con lo primigenio, con lo primitivo. Continúo. Este proceso de separación incrementó el conocimiento acerca de la vastedad de la naturaleza y de su carácter incontrolable, incontenible e incluso a nuestros ojos poco benévolo, destructivo y terrible. Si antes pensábamos con el mago que nosotros podíamos controlar a la naturaleza en un juego de relación, en un juego de negociación, de seducción de la naturaleza incluso, en un estado de conexión entonces con esos elementos naturales, llega un momento en el que la naturaleza puede ser concebida como algo realmente incontrolable, que no se puede manipular y donde realmente estos poderes pueden incluso ser no solo agresivos, sino destructivos, ¿no? Me dice Carmen que se está interrumpiendo. Bueno, varios están diciendo que se está interrumpiendo. Yo voy a hacer aquí un ajuste y es eliminar esta emisión de YouTube que no funcionó. Y simplemente eso le va a quitar un peso. Exacto. Elimino el elemento de YouTube. A ver, chequemos un poquito. Ah, dice que es el video el que se va deteniendo. El audio sigue. Qué lástima. Pero creo que vamos a tener que continuar así. Las imágenes no son muchas y ustedes a mí me conocen, entonces vamos a ser humildes con esto. Mariela, bueno, entonces ya veo que es el internet de cada uno, porque veo que algunos dicen que todo bien, otros dicen que se detiene. Ok, continuemos. Estamos en ese reconocimiento entonces del poder de la naturaleza y esa dificultad para lidiarnos con ella, ese reconocimiento de que es más poderosa que nosotros. Esto aportó a la conciencia humana, según Fraser, un paulatino sentimiento de pequeñez y la atribución a los poderes activos personificados de la naturaleza una grandiosidad y un poder sin límites. Esto es bien interesante, ¿no? Llegamos a una concepción de humildad y pequeñez, ojalá se mantuviera, tremendo.
En este mundo surgen entonces ya no los magos, sino los sacerdotes. Vienen los sacerdotes, los cuales al contrario de los magos buscan con sus oraciones y sacrificios propiciar a las divinidades e incluso agradarles para que se asemejen a los movimientos naturales que les impresionaban y que aún deberían impresionarnos. La religión surge entonces como un sistema elaborado de propiciación o conciliación de los poderes superiores al hombre. Y la casta sacerdotal perseguirá siempre y sigue persiguiendo a los magos que se resisten a renunciar a su relación de identidad con la naturaleza y a humillarse convenientemente frente a ella. Este sentimiento de inferioridad o pequeñez que dio lugar a la religión nos situó bajo poderes que aún nos costaba imaginar, pero a cuyo encuentro poco a poco fueron yendo las imágenes provenientes de la psique. Primero las más primitivas, aquellas a las que los griegos llamaron titanes, las que según Rafael López Pedraza representaban lo menos imaginable, lo más cercano a lo animal en nosotros, lo más incontenible y lo casi inhumano. ¿Sí? Entonces tenemos el paso de este tipo de imaginerías a estas otras, en donde nosotros vamos a tener esos poderes aún más personificados. Este es una imagen que encuentra uno por ahí en internet y que está bien para imaginar precisamente cómo esos poderes ya en el paso de la magia antigua a la religión van apareciendo como estas fuerzas personificadas, mucho más antropomorfizadas además, que Rafael López Pedraza dice aparecen en primer lugar como titanes debido a que en primer lugar están muy alejadas de nosotros y representan factores psíquicos particularmente primitivos, que quizás demuestran una vinculación más cercana con ese elemento animal. El paso de la magia a la religión consolida la primera exposición metafórica, imaginal y analógica de nuestra naturaleza. Una expresión en la que aparecen una red de divinidades en relaciones de poder y de amor, frente a las cuales el ser humano es apenas un resultado, un sueño o un accidente. La humanidad genera así dos elementos importantísimos para el ordenamiento del mundo y que son cruciales para el argumento que les quiero compartir el día de hoy. En primer lugar, la personificación, la antropomorfización de las leyes de la naturaleza, y en segundo, la idea de que estas personificaciones son de una gran variedad según los elementos que gobiernan. Jung se ocupó de demostrar cómo esas grandes potencias personificadas correspondían exactamente con movimientos internos de la psique, y que muy lejos de las explicaciones racionalistas, según las cuales los mitos fueron inventados para explicar los fenómenos naturales, ellos emergen en la psique humana como expresión del mundo interno que encuentran imagen en la naturaleza. Debido a esto es que Jung postula que los seres humanos no inventamos a los dioses. Los seres humanos no inventamos a los dioses, los descubrimos. En mi opinión, lo que esto demuestra en primerísimo lugar es el hecho fundamental de que la naturaleza de la psique y la naturaleza externa son una y la misma cosa, y por ello pueden intercambiar sus manifestaciones. Si bien en los sistemas mágicos del ser primitivo ya estaba presente la personificación, esta se vuelve más concreta. En la religión politeísta se muestra más acabada y por ello hace la metáfora aún más objetiva. Piensen que en el sistema primitivo, en el sistema originario, primitivo en términos junguianos no es un término negativo, ni debería serlo. Primitivo significa primero, originario. En el sistema originario de la magia, pues por supuesto existen los elementales y existen todos estos elementos que el mago quiere
los que el mago quiere congraciarse, pero también tenemos que contar con que no es tan elaborado toda la situación dramática entre estas fuerzas. Cuando aparece el politeísmo es increíble lo que sucede en la conciencia. Lo que sucede es que vamos a encontrar todas las interrelaciones, las luchas de los dioses, los amores de los dioses, la forma como ellos incluso luchan por nosotros, en contra nuestra, se ponen a favor de un personaje o a favor de otro, ¿sí? Y bueno, voy a avanzar porque esto es muy importante para mi conclusión final. Voy ahora entonces al segundo elemento, el modelo junguiano de la psique. Bien, este es un mapa de la psique creado por Anthony Stevens en un libro que se llama Jung o la búsqueda de la identidad y es como la estructura junguiana. Yo le he hecho algunas modificaciones con el pasar de los años, pero digamos que básicamente se mantiene la estructura de Anthony Stevens. El modelo junguiano. A Sigmund Freud debemos la interesante anotación de que el narcisismo general, el amor propio de la humanidad, ha sido gravemente herido en la modernidad. Se refiere con ello a la manera como nuestra tendencia a sentirnos soberanos y el centro de todo lo creado ha sido golpeada por la evidencia no sólo de que no somos el centro del universo o superiores a los animales, más bien estamos en una orilla insignificante del cosmos y somos apenas un eslabón de la cadena de evolución animal, en la que evolución no significa necesariamente superioridad, pues no somos soberanos ni siquiera de nuestra propia alma. Afirmó Freud que así como Copérnico sacó a la Tierra del centro del cosmos y Darwin sacó a la especie humana de la exclusividad orgánica en que se mantenía, él mismo, Freud, habría demostrado que el yo y su supuesta superioridad en el aparato psíquico eran apenas una ilusión. El yo no es el centro de la psique. Debido a que toda su fuerza de voluntad dependen por completo de que esté en completa posesión de lo que sucede en instancias profundas y nebulosas que le son desconocidas. Freud se sitúa como el encargado de dar el tercer golpe, de propinar la tercera herida fundamental a nuestro narcisismo colectivo. No somos el centro del universo, no somos en mucho diferentes a otras especies animales, e incluso dice Darwin que provenimos de ellas, que somos simplemente un eslabón más, y no somos el ego. Cuando decimos no somos, hablamos desde el ego casi siempre, pero el ego no es el centro, el ordenador, quien controla la psique. ¿Sí? Apenas controla un poco. James Hillman, quien afirmara situarse entre Freud y Jung, hace un análisis de la construcción conceptual de ambos hombres, señalando que ninguno de ellos evitó el nominar esa complejidad psíquica, ese conjunto de fragmentos y sus movimientos. Es decir, tanto Jung como Freud le empezaron a dar nombres a todos esos personajes, a todos esos aspectos de la psique. Había que darles nombres. Y ambos le dieron nombres míticos, metáforas, nombres que evocaban fuerzas antropomorfizadas. De hecho, Hillman cita a su amigo Adolf Guggenbull Craig al decir que, comillas, los freudianos no pueden entender adecuadamente a Freud, porque lo toman literalmente. Los junguianos pueden entender mejor a Freud porque pueden leerlo teniendo en cuenta su mitología. Así, por ejemplo, podemos ver en el concepto freudiano de lo inconsciente topográfico la imagen psicologizada del Hades, el inframundo. Lo reprimido correspondería con imágenes retenidas en el otro lado, los torturados y castigados por Hades, y la energía del ello como un fluido, que así se imaginaba, un fluido, entonces quizás un río de los que atraviesan el reino del inframundo en el Hades griego. Pero mientras Freud defendía a capa y espada el aspecto puramente científico de sus conceptos y teorías,
Jung viene a desatar de manera voluntaria y consciente una verdadera mitología psicológica. Jung personifica sin pudor lo que llamaríamos conceptos, pero que se asemejan más a imágenes en movimiento, verdaderas personas míticas, un asunto que a muchos lectores les choca e incluso les lleva a abandonar la lectura de Jung. El ánima, el animus, el puer, el senex, la sombra, el héroe, el sanador. ¿Sí? Estos son arquetipos, los arquetipos que Jung nomina, ¿no? Lo femenino, lo masculino, el anciano, el niño, la sombra, el héroe, el sanador, faltan muchos, el padre, la madre, ¿sí? Son personas, ¿no? Pero las usa estas nominaciones personificadas para conceptualizar estructuras de la psique. No son todas ellas personificaciones y más que personificaciones, personas dotadas de voluntad, de autonomía, de deseo, de historia, de finalidad. Creo que para cualquier junguiano la respuesta es sí, no tenemos conceptos, tenemos un sinnúmero de personas, de personajes psíquicos. En esto me atrevo a decir, Jung es aún más rompedor que Freud. No solo apoya la idea del padre del psicoanálisis de que el yo no es ni autónomo ni mucho menos central, va mucho más allá al mostrarnos que el centro de nuestro trabajo no es de ninguna manera reforzar defensas ni hacer consciente lo inconsciente. Un esfuerzo imposible, pues lo inconsciente preexiste y es siempre inacabable. Jung se atreve a decirnos inagotable. Jung se atreve a decirnos que nuestro trabajo es aprender a conocer y reconocer la potencia de ese inconsciente y de las personas que lo pueblan. En mi opinión, nuestro trabajo desemboca en una tarea que puede sonar muy simple, siendo la más compleja de todas. Nuestro trabajo es hacer conciencia de la existencia real de lo inconsciente y aceptar que solo podemos sobrevivir a él, a su poder e indiferencia, aceptándonos absolutamente limitados en fuerza, poder y voluntad de llevar a cabo todo lo que queremos y como lo deseamos. Vayan haciendo ustedes sus relaciones con la primera parte sobre magia y religión. El modelo junguiano de la psique, así visto, ubica al ser humano en un estado de profunda división, pero ni siquiera una división en dos mundos, una división en múltiples mundos, pues resulta diferente el mundo si actúa en nosotros un complejo de ánima o de ánimos, de femenino o masculino, y aún más diferente si somos poseídos por alguno de los arquetipos. Si tomamos en cuenta que esto puede suceder de un día para otro y que en un mismo día podemos pasar por diferentes movimientos psíquicos arquetípicos, entonces tendremos que admitir con Rafael López Pedraza que de lo único que podemos ser conscientes es de la existencia de los complejos. Alguna vez un analista lacaniano me decía que nosotros, los junguianos, no admitíamos la falta y que con esta teoría de la integración de los opuestos, el sí mismo, la trascendencia, la individuación, nos estábamos situando del lado del narcisismo primario que está aún en simbiosis, en totalidad imaginaria con la madre. Después de preguntarme con cuáles junguianos habría estado hablando mi amigo lacaniano, pasé a explicarle que Jung nunca estableció la individuación como un punto de llegada, ni el self, el sí mismo, como una imagen determinada, y que muy por el contrario, el concepto de falta es para nosotros clave, pues es el concepto de límite el que da sentido a todo el modelo psíquico, límites entre los arquetipos y los complejos, límites en nuestra energía, en nuestra libido, límites en cuanto a lo que podemos ser con respecto a la invasión de ideales y sentimientos que genera la constelación arquetípica. Veo este modelo junguiano de la psique como un reino en el que el centro es virtual, lo cual significa que solo adquiere existencia momentánea. Es imaginario en términos lacanianos, imaginal en términos gilmanianos. Al concebirlo así, sabemos que todas esas personificaciones cargadas emocionalmente, esto es, energéticamente, aparecen y desaparecen continuamente de la psique, dependiendo de las necesidades que la psique tenga, como totalidad. En ese sentido, se nos hace imposible catalogarnos o catalogar a otros desde estos ideales que arquetípicamente se imponen en el colectivo,
imposición que es por demás momentánea. Así, por ejemplo, los ideales de éxito, prosperidad o belleza no son más que proyecciones de arquetipos como la máscara, el héroe o el ánima, que están ahí para dotar al mundo de movimiento y emoción, que crean realidad, pero que pueden ser arena entre las manos. Una persona que cree haber sujetado de una vez y para siempre el éxito, que se nombra y es nombrada como exitosa, ya debería tener la conciencia suficiente de que está viviendo a partir de una flor que crece de los terrenos profundos de lo inconsciente y que puede marchitarse mañana. Lo mismo vale para el que se nombra y es nombrado como fracasado. Está viviendo el florecer de algo aparentemente sombrío, perteneciente a la sombra, y que debe ser tomado como lo que es, una señal, una imagen para leerse y para leer a ese mundo que dio a dicha experiencia el nombre de fracaso. Este modelo junguiano de la psique nos pone frente a la evidencia de que hacemos parte de un tejido, de un tinglado sobre el que avanzamos y retrocedemos sin cesar. Jung hacía dos observaciones fundamentales sobre la conciencia. La primera consistía en que la conciencia es un fenómeno efímero, que se puede perder fácilmente durante el día, distracciones y fatigas, disminución del nivel mental, y que se hunde en el inconsciente al dormir. Y la segunda observación, que la conciencia es al mismo tiempo un privilegio y un castigo. Con privilegio se refería al don de diferenciar, de reconocer matices, diferencias en la realidad, de llevar a cabo transformaciones de esa realidad a partir del conocimiento de los opuestos. Y con un castigo, con la conciencia como castigo, quería señalar la tremenda desventaja que conlleva el saber que otras voluntades habitan en uno, otras fuerzas que estaban dispuestas en cualquier momento a interferir e incluso a torcer los más queridos proyectos conscientes. Si miramos estos dos importantes señalamientos, tendremos que admitir que en muchas ocasiones tendríamos que envidiar a quienes viven inconscientemente, a esos que siguen atribuyéndole al yo y a su capacidad ordenadora todo el poder, a quienes se resisten a las tres heridas narcisistas completadas por Freud y amplificadas por Jung, a todos esos seres humanos que siguen defendiendo podríamos seguir envidiando a todos esos seres humanos que siguen defendiendo cada día que siempre hacen lo que quieren y que uno puede lograr todo lo que se propone. Que la fuerza de voluntad del yo lo es todo y que solo el bien y los buenos deseos, la iluminación, los guía. Esos que son capaces de reprimir cualquier asomo de conciencia de responsabilidad con una sola frase, una frase simple que se encuentra en el primer capítulo del libro del Génesis, el gran mito de creación adoptado en el mundo occidental. Si existe culpa, si hay razón de malestar, si hay algo que dejó de funcionar, el problema está en otro, en otra. La culpa es del otro. Sin embargo, aunque envidiemos la vida inconsciente, ya no podemos regresar a ella, porque una vez aceptada la propuesta junguiana, algo nos retiene en la búsqueda de la conciencia de lo inconsciente. Como en el mito del Hades, que nos retiene una vez que ya hemos probado del fruto prohibido de la profundidad. Recuerden que en el Hades crece una planta de granada, perdón. Y entonces cuando uno come de esa granada, ya no puede dejar de ir hacia allá. Una vez que uno reconoce algo de esta diversidad y de esta contradicción interna, le queda la duda cada que quiere decir que la culpa es de otro y que uno no tiene nada que ver. Bueno, Alia, bienvenida. Alia me dice que también que tiene el video bien. Bueno, Carlos Iván, ya me habías hecho esa aclaración una vez de la diferencia entre conciencia y consciencia. Entre conciencia con C y con SC. No sé si alcanzaremos a hacer esa discusión hoy, pero muchas gracias. Que quede también para la investigación, para la búsqueda. Hola, Sol Tigre. Bueno, ¿qué les digo sobre esta imagen? Creo que con lo que acabo de leer está más o menos claro, ¿no? En general, digamos, y para Carlos Iván también, nosotros encontramos conciencia con ese C, o creo que acabo
y creo que en la diapositiva se me fue con C. Usamos la conciencia con ese C más comúnmente. Bueno, no, creo que el gráfico es claro con lo que acabo de decir, simplemente este es ese universo de la psique junguiana, como la concibe Jung, que como expliqué, pues en Freud también aparece, en el psicoanálisis también aparecen grandes fuerzas en oposición, pero Jung, que es siempre yo digo que es un descarado, porque va siempre mucho más lejos, eh, va a decir que no solo existe un inconsciente personal muy freudiano, habitado por los complejos, o en el caso de Freud, sobre todo por un complejo, el de Edipo, en Jung por multitud de complejos, sino que hay otro nivel más profundo, este que está en rojo, que está habitado, construido, constituido por los arquetipos, que son colectivos absolutamente y atemporales. Bueno, y en el inconsciente colectivo, pues no se nos olvide, también están los instintos. Bueno, el gráfico ya lo dibujaba hoy. Bueno, voy a pasar al tercer elemento. Tremendo. Aquí me siento más atrevido que nunca. Los modelos especulativos de la física cuántica. Estaba buscando esa palabra, no recordaba que la tenía en el texto. Especulación. James Hillman dice que la función de la psique es especular y que nuestra función como psicólogos, para los que somos psicólogos, pero para los que estemos interesados en la investigación de las imágenes, dice Hillman que nuestro trabajo debería ser responder a la psique que especula todo el tiempo, siendo buenos especuladores. ¿Y qué es especular? Bien, especular viene de speculum, de espejo, espejear. La psique espejea todo el tiempo. El mundo exterior en la psique encuentra una respuesta en imagen y en emoción. ¿Sí? Imagen y emoción que son indivisibles, inseparables. De hecho, por la noche nuestros sueños, ¿qué son? La psique trabajando, respondiendo al mundo exterior con sus imágenes internas. Mucha gente dice, no, pero claro, uno lo que sueña es lo que le pasó el día anterior. No, o sea, no es tan simple. Por supuesto que la psique, dice Jung, que el inconsciente es utilitarista. ¿Sí? Elige algunas conversaciones, algunos actos, algunas imágenes. ¿Sí? Pero pudo haber elegido otras. ¿Por qué precisamente esas? Y además la gran pregunta, y la combinación que crea con eso. Increíble, ¿no? El drama que crea con esos elementos y lo creativo. Luego suma sus propias conclusiones, sus propias ideas, sus propias imágenes. La psique especulando, haciendo espejo a lo exterior. Luego el yo, que es tan exterior, debería aprender también a espejear a la psique profunda. Y es un poco lo que han intentado estos grandes de la psicología al intentar crear conceptos y crear imágenes que puedan recibir ese movimiento psíquico y explicarlo de alguna manera. También buscamos explicar, pero sobre todo comprender. Dos modelos especulativos de la física cuántica. Algo muy particular me ocurrió con la física cuántica. A pesar de tener a la mano un maestro en el tema, un amigo doctorado en física teórica y profesor universitario, yo casi no quería saber nada de ella debido a lo falsos que me resultaban los múltiples discursos en psicología que quieren emparentarse con los descubrimientos de esta rama de las llamadas ciencias puras. De todos es conocido que hay ya una psicología cuántica, que se vende en cursos de sanación cuántica. Incluso escuché hace poco decir que uno puede con un método hablar con el doble cuántico, pedirle consejos, hacerle preguntas, ¿no? En mi caso soy bastante desconfiado de lo que se pone de moda, incluso cuando Jung se pone de moda y todo resulta junguiano. Sin embargo, al ver un documental de la BBC de Londres, titulado ¿En qué universo estamos?, me llevó a buscar, es un documental de 2014, se lo recomiendo. Me llevó a buscar a mi amigo y pedirle algunos textos sobre el tema. No voy a exponerle los asuntos más gruesos de la teoría, ni mucho menos su sustrato matemático. Debemos recordar que todo esto tiene un sustento en las matemáticas. Pues lo que me interesa es la especulación que suscitan las reflexiones, cálculos y experimentos científicos.
Quiero traer aquí el término especulación como el ejercicio por excelencia de la psique, una manera en que hace de las ideas un espéculo, un espejo para reflejarse. En este sentido, tanto las religiones y sus mitologías como la psicología y sus modelos son también especulación. Son dos las especulaciones de la física que quiero mencionar. Me he basado en el citado documental y en otros textos de divulgación científica. Primero, en 1952 se llevaba a cabo un experimento que consistía en disparar un electrón a través de una placa con dos ranuras. Al otro lado de la placa se ubicaba una pantalla sobre la cual se formaba un patrón extraño, como si la partícula hubiese pasado por las dos rendijas a la vez. Tenemos que pensar que la física cuántica trabaja con lo infinitamente pequeño, ¿no? Disparan dos partículas infinitamente pequeñas, o sea, menores que el átomo, por una placa con dos rendijas. Y al otro lado, ¿sí?, aparece la huella de este movimiento de la partícula, pero aparece doble, como si la partícula hubiera pasado por las dos rendijas a la vez. ¿Sí? El descubrimiento era muy interesante y tenía que ver con el hecho de que los elementos subatómicos pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. Sin embargo, esto no era suficiente para explicar lo que pasaba en el experimento. El hecho misterioso de que la partícula pudiera efectivamente estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. El físico estadounidense Hugh Everett propuso en 1952 una explicación que le ganaría el desprecio de la comunidad científica de su tiempo. A veces pienso que somos como que nos gusta mucho la gente que es despreciada en su propia disciplina, ¿no? Bueno, a Hugh Everett le pasa, ¿no? Él propuso la existencia de los muchos mundos. Según esta explicación, que hoy está siendo retomada por teóricos como Seth Lloyd del Instituto Técnico de Massachusetts, lo que el experimento de la doble celdilla demostraba era que en el nivel cuántico, cada impulso genera por lo menos dos realidades posibles. Así como un electrón puede pasar por varios sitios al mismo tiempo, el campo de probabilidades llevado hasta el infinito matemático da lugar a múltiples realidades. Primera especulación. Fantástica, ¿no? Sí, esto es imaginación pura. Segunda especulación. Otros científicos como el profesor de astrofísica de la Universidad de California, Anthony Aguirre, llegan a la misma conclusión, pero no por la vía de lo muy pequeño, sino de lo muy grande. A partir del descubrimiento de la radiación cósmica de microondas, que no es otra cosa que la huella de la gran explosión que dio origen al universo, el Big Bang, que se sigue expandiendo uniformemente, o sea, esta observación dice que esta gran explosión que hubo en el origen del universo, el Big Bang, continúa. Es decir, que la expansión continúa y esto se puede comprobar por los experimentos con la radiación de fondo o la radiación cósmica de microondas. Ellos nos dicen que tras tener el mapa completo del universo que habitamos, tenemos derecho a preguntarnos qué hay más allá del universo que habitamos. La respuesta a esta pregunta, basada en leyes probabilísticas demostrables por las matemáticas, es que el Big Bang pudo haber sucedido en varios lugares al mismo tiempo y que dio lugar a otros universos que son quizás vecinos del nuestro, es decir, que están más allá de donde termina este universo. ¿Sí? Ahora, volvamos al punto inicial, o sea, Albert Einstein, con pura matemática, ¿sí?, pronosticó la existencia de los agujeros negros. Pero en tiempos de Einstein era solo una hipótesis matemática. Ahora
los hemos visto, ¿no? Están allí, ¿sí? Sabemos de ello hay unos experimentos muy interesantes con la luz de las estrellas lejanas. Eh, la famosa partícula de Dios, se me olvida el nombre ahora en este momento, también fue postulada hace creo que más de 50 años, pero en el acelerador de partículas ya se encontró esa partícula. Hay un documental muy bonito, se llama Locos por las partículas. Eh, bueno, lo que me parece más hermoso es que el momento en que los físicos experimentales anuncian el descubrimiento, está presente el matemático, está presente el científico que postuló la teoría de la partícula de Dios. No se llama así, pues ese es un nombre ya. La imaginación mítica sigue creando sobre la física. Y bueno, todos se levantan, lo aplauden, es un anciano ya y este hombre pues no puede contener las lágrimas de poder ver comprobada su teoría. Así que es posible que todo esto lo veamos algún día, ¿no? Es probable que lo que acaba de pasar en el experimento en la Antártica y que los titulares dijeron que ya la NASA descubrió un nuevo universo, lo cual la NASA pues ha dicho no, nosotros no descubrimos ningún nuevo universo. Uno de nuestros científicos propone que una partícula que aparece en este experimento podría provenir de otro universo, pero hay otras 100.000 teorías que dicen cosas diferentes. Pero digamos que estamos en el reino de las probabilidades. Pero, de nuevo, y lo decía al principio, pero ya que no todos entraron desde el principio, lo repito, pero no es eso lo que me interesa acá. O sea, no es a mí no me interesa la realidad de los multiversos, como no me interesa la realidad de los dioses, como no me interesa, digamos, como la realidad de si los arquetipos realmente se pueden pesar y medir en algún momento. Lo que me interesa es cómo estas tres teorías que acabo de relatar se relacionan. Y yo creo que ustedes ya captaron las relaciones, pero voy ya a cerrar y a puntualizarlas. Bueno, hay una notica acá que ya la dije, no sé a ustedes, pero no sé a ustedes, a mí me parecía en principio que no era posible que quienes estuvieran proponiendo estas cosas fueran, perdón, leí muy mal. No sé a ustedes, a mí me parecía en principio que no era posible que quienes estuvieran proponiendo estas cosas fueran profesionales de las llamadas ciencias duras. Todo me parecía tan ¿qué? Buscando una palabra para ello encontré la que dio lugar a esta presentación, tan mitológico. Así fue que a mí se me disparó la idea de escribir esto, ¿no? Pensando en los físicos. Yo pensaba, cuando hablaba de multiversos y de dobles cuánticos y de sanación cuántica y de medicina cuántica, yo decía, ¿esto quién se lo sacó? No creía que fueran físicos. Cuando veo que eran los físicos los que estaban hablando de estos reinos probabilísticos, yo dije, esto es completamente mitológico. Vamos a ver cómo. Entendí inmediatamente por qué tantas personas literalizan esas hipótesis, debido a la fuerza del mito que les subyace. Pero más allá de esas literalizaciones fantasiosas está esta especulación de la física cuántica, según la cual el universo no es unitario. Pueden existir una infinidad de universos habitados por una infinidad de versiones de nosotros. Esto también lo encuentro en alguno de estos físicos, ¿no? Según Seth Lloyd, del MIT, existen dos posibilidades frente a los llamados multiversos. La primera es que en ellos rijan las mismas leyes físicas que conocemos en nuestro universo, con lo cual la versión de nosotros mismos que habita allí no sería muy diferente en esencia, aunque sus decisiones y situaciones de contexto hicieran que tampoco su vida fuera igual a la nuestra. La segunda posibilidad es la de que las leyes físicas fueran completamente diferentes y con eso ya se hace más improbable saber cómo podrían ser esas otras realidades. Encontramos una construcción de realidad en la que los conceptos de identidad unitaria del mundo y del individuo se ven cuestionadas, pues existirían múltiples identidades simultáneas y en el aspecto de las autodeterminaciones conscientes, pues dependeríamos por completo de las condiciones multifactoriales y probabilísticas
del universo en que nos tocó habitar. ¿Quién sabe qué está haciendo Lisímaco por allá en esas otras 1000 versiones que tiene? Nos encontramos aquí nuevamente con una visión que nos pone en el lugar de la nimiedad, de la pequeñez, de la precariedad, nuevamente la falta, el límite, para un yo que descubre el mundo y trata de ordenarlo en coordenadas que le sean familiares al sustrato del que proviene. Ahora, soy tan poco importante que ni siquiera soy único. Esa sería la... Sí, esta humanidad es tan poco importante que incluso hay otras humanidades en otro lado. Bueno, finalmente, mi conclusión y para que le dediquemos unos minuticos a conversar. No debemos olvidar ni por un momento que las tres ideas que acabamos de revisar, el politeísmo, el modelo de la psique y los modelos y las conjeturas de la física, son hoy en día tres aspectos de la realidad. Los tres están basados en evidencias y los tres corresponden a una visión del mundo, cada uno de ellos a una visión del mundo. Lo que quiero decir es que si perdemos de vista el hecho de que estas ideas surgieron en la mente humana, ¿sí? Estas ideas no son unas ideas de una computadora o de un gato o de un árbol, surgen en la mente humana. Si perdemos de vista eso, podemos caer en el viejo vicio de las luchas por la verdad, cuando en realidad nuestras luchas son por la veracidad, es decir, por la búsqueda de un punto en el cual la psique pueda encontrar sentido. Resulta interesante que durante su confrontación con lo inconsciente, Jung hubiera sido cuestionado en este sentido por su propia alma, la cual le advirtió que él, como cualquier otro ser pensante, se creía dueño de sus pensamientos, creía que él los había producido por sí solo, cuando en realidad nada, absolutamente nada, podía emerger a la conciencia sin ella, sin el alma misma. El alma genera los pensamientos. Bueno, para quienes no lo saben, en el libro rojo, que es una meditación extensa de Jung en su propia interioridad, pues establece un diálogo con su alma, ¿no? Con su ánima, y hasta le dice, oye, tú te crees dueño de tus pensamientos, pero todo surgió de la profundidad. Más adelante, Jung afirmaría que la psique crea la realidad cada día mediante la imaginación. ¿Qué es la psique? La unidad necesaria de cualquier creación de realidad. Nosotros, como clínicos, sabemos que el mundo es diferente dependiendo del complejo con que se le mire. Que no hay nada que podamos decir del mundo y del universo que no esté en conexión directa con lo que somos nosotros, como mundo y como universo. Que no podemos dejar de crear nada que no sea una expresión de nosotros mismos. Sea en espiritualidad, en psicología o en física teórica. La pregunta de por qué entonces generamos realidades tan disímiles y en ocasiones contradictorias se responde por sí sola si pensamos que en cualquiera de estos tres modelos se nos está diciendo que un Dios, un arquetipo o movimientos de partículas pueden estar actuando de manera contradictoria. Por otra parte, la pregunta de por qué entonces llegamos también a generar realidades tan comunes, tan parecidas, tan coherentes, encuentra una respuesta parecida, porque se da en un momento determinado una coincidencia de dioses, de arquetipos o de impulsos físicos. Esta hipótesis, simple y pequeña que quería compartirles hoy, la de que toda creación humana y todo modelo de realidad es una metáfora de lo que somos internamente, puede extenderse a otros campos como el arte, la economía o la política. Analizar la política en esta perspectiva es muy interesante. ¿Qué política tenemos? Así debe estar el mundo interno también. Solo se trata de llevar hasta el corazón del arte, la economía, la política, hasta su corazón, la mirada que todo lo trasluce, la mirada de la imaginación. A partir de sus encuentros con Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, el padre de la mecánica cuántica, Jung afirmó que psicología y física están labrando dos lados de la misma montaña y que un día se encontrarían. Pienso que más allá de eso, mitología,
física y psicología son la montaña, y siendo montaña continúan discutiendo cuál es la verdad verdadera. Pero en el fondo la verdad es que no podemos pensar nada por fuera de la psique, y que mito, psicología analítica y física cuántica hacen parte de una cadena que colabora en la antigua tarea de construir una imagen del mundo. O un mundo a imagen y semejanza de la propia psique, porque no puede ser de otro modo. Básicamente, pues antes de despedirnos, quiero ir al siguiente punto, muy brevemente, yo les pido por favor que si quieren saber las fechas, los costos, todo lo más detallado sobre los cursos, pero los cursos que vamos a hacer, prácticamente hablé de los tres durante la exposición. El primero es el libro rojo de Jung, ya lo empezamos, nos falta la mitad y lo vamos a terminar este semestre que viene. O sea que es la segunda parte de la lectura del libro. No sé si alguno quiera empezar desde ahí. Si lo decidiera, podría tener algún costo las grabaciones de la primera parte, o sea, tendría que pagar por esa primera parte también. Pero el propósito es terminar la lectura del libro. Vamos a hacer un curso sobre los arquetipos. ¿Vale? Este es un concepto que ha sido movido hacia todos lados y del cual ya hay múltiples definiciones. A mí me parece que es importante volver a Jung, es importante volver a las definiciones de Jung y es importante volver a las estructuras básicas que planteó Jung como arquetípicas. Vamos a trabajar 12 arquetipos, los 12 arquetipos principales que Jung desarrolla como fundamentos psíquicos. Por supuesto hay otras definiciones de arquetipo que van a dar con más arquetipos y sobre eso también vamos a discutir esos elementos. Les invito a ese curso, me parece que es importante, más allá de que uno después diga, no, pues hay más arquetipos de los que Jung planteó, lo cual es, digamos, pues por supuesto esto no es una religión, entonces todo el mundo tiene la libertad de moverse a su manera, y era pues a lo que Jung nos invitaba a todos y a todas. Él decía que no quería seguidores ciegos. Pero creo que me parece muy interesante que leamos a Jung en su propuesta sobre estos arquetipos fundamentales. Ese va a ser un curso, ese curso lo vamos a hacer los días martes de 7 a 9 de la noche. ¿Sí? Exacto. Y vamos a tener el otro curso sobre los sueños, el trabajo con los sueños. Ese curso va a ir los lunes, algunos me han pedido que volvamos a trabajar sobre los sueños, ese va a ir los lunes, también de 7 a 9 de la noche. Y no les puedo adelantar mucho más, pero vamos a hacer un curso, va a haber un seminario que voy a hacer con un colega, no les puedo adelantar más todavía, pero muy próximamente les vamos a estar invitando a un curso sobre herramientas y fundamentos de psicoterapia, fundamentos y herramientas de psicoterapia. Somos dos analistas junguianos que vamos a dar ese curso, es realmente un curso de formación largo, va a durar 1 año y medio y bueno, si quieren recibir la información, aquí les escribo en los comentarios para que se inscriban, por favor, en nuestra lista de correos eventos@juncolombia.com. Ahora, ¿qué pasa? Que estos cursos van a ser semanales, ¿sí? Por lo tanto, este semestre tendremos más cursos, es decir, esto es para empezar, estos primeros... el de sueños y el de los 12 arquetipos lo vamos a desarrollar. No, me falta hablar de uno.
los vamos a desarrollar en 2 meses. Luego vamos a proponer otros. Hay un tercer curso, se me había olvidado, me disculpan, que se llama Lecturas de Eranos. Esta reunión de sabios en la que Jung participó, sabios de Oriente, sabios de Occidente, sobre diferentes temas. Vamos a estar trabajando en 6 de esas lecturas, también en horarios de 2 horas, en jornadas de 2 horas. Esto ojalá para buenos lectores, personas que les guste leer, aunque bueno, vamos a exponer las lecturas también. Eh, entonces por favor, me escriben a ese correo para recibir toda la información. Los costos también se los puedo adelantar. Los costos no suben, de hecho están congelados hace ratito ya debido a la situación. Entonces cada uno de los cursos, cada uno cuesta 400.000 pesos. Creo que $120 más o menos. Y el seminario extenso que les digo, el seminario de formación, pues no le hemos puesto el costo todavía. Sobre ese denme un poco más de tiempo y seguro estaremos haciendo ruido por estas redes y todo. Bien, me disculpan, me disculpan pues las dificultades técnicas que hubo. Estaba ensayando una forma de transmitir y fallamos. Fue fallida. Vamos a ver qué fue lo que nos pasó, pero me parece que es una muy buena plataforma por esta facilidad de ir subiendo las imágenes, de ir compartiendo elementos acá. Y si logro conectarla con YouTube será mucho mejor. Se cuidan mucho. Ricardo, tu pregunta. Yo creo que todo fenómeno humano es una construcción humana. Y si la miseria, la pobreza y la exclusión son fenómenos humanos, los construimos entre todos, son realidad psíquica. Se cuidan mucho. Muchas gracias. Veo que el grupo creció, que estuvo muy buena la asistencia. Y, y espero pues que se haya entendido un poco todo este mundo en que nos metemos y estos mundos en que habitamos. Han de cuidarse bastante, cuiden mucho a los suyos. Feliz Día del Padre y un gran abrazo.